Pasemos a otros temas. Ante la emergencia por el coronavirus, se ha decretado la suspensión de todas las clases. Por eso la educación virtual surge como una buena alternativa para estos días de cuarentena. Hay un programa del Mineduc que se llama Aprendo en Línea, que ha sido súper útil y ha tenido mucha participación. ¿De qué se trata? ¿Cómo acceder a este programa? Vamos a conversar de esto con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. ¿Cómo estás, Pati? Muy buen día, gracias por este contacto. Buenos días, Carla. Aquí bien recluida en la cuarentena. Sí, pues como todo, siguiendo las recomendaciones también de la autoridad, pero entiendo que ustedes han estado trabajando con el Mineduc porque este tema de las clases es particularmente sensible. Nadie quiere que los niños en el fondo dejen de aprender y que terminen perdiendo contenido que puede ser súper relevante. Sí, mira, a raíz de eso, el día de ayer tuvimos una reunión con el ministro Figueroa porque nos parecía muy relevante que como Defensoría de la Niñez también tratemos de conocer bien de qué manera el ministerio está enfrentando esta situación, en términos tanto de la accesibilidad que todos los niños, niñas y adolescentes deben tener a este material, ¿no es cierto? Más allá de, por ejemplo, contar o no con internet en la casa y de esa forma poder distribuir debidamente el acceso universal que tiene que ser el que debemos cumplir en términos de la educación. Y luego también hacer un énfasis bien relevante en términos de que también tenemos que entender que la situación de los niños es una situación compleja. Ellos obviamente están expuestos a tener que entender que estamos en una situación de crisis, que hay una cierta incertidumbre también, eso genera algunos espacios de confusión, ¿no es cierto?, y también de impacto en términos emocionales. Y por lo tanto también no poner el foco en términos tan potentes en lo académico, ¿no es cierto?, en las evaluaciones, en esa tensión que se genera, sino que más bien preocuparnos de la situación en términos generales de los niños. Y además lo que pudimos hacer ayer fue una petición bien concreta, Carla, en lo que tiene que ver con la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencias del Senami privados de libertad, que también tienen derecho a educación y que ciertamente en estos contextos resulta aún más imperioso que ellos también sean sujetos de la intervención y de la atención estatal de manera prioritaria. Por lo tanto, hablamos con el ministro de que en las residencias, en lo que a nosotros nos consta, no hay computadores para los niños y por lo tanto desde ahí cómo disponibilizar efectivamente estos materiales a través de esa página web o de los materiales impresos que se están haciendo llegar a los colegios en los cuales no tienen acceso. Pati, bueno, me parece que ahí hay una mirada como un poco más profunda de cómo bajar también esta plataforma, que puede ser súper útil, pero a cada uno de los grupos de interés, porque aquí obviamente hay realidades distintas, niños que son distintos, situaciones de los papás o de los cuidadores que son distintas. ¿Tú crees que en el fondo lo que se debe hacer ahora es trabajar en focalizar este programa para que llegue de la mejor manera, por ejemplo, a los niños del Sename, pero también a zonas donde a lo mejor no hay internet, porque son zonas rurales, donde a lo mejor los adultos tampoco se pueden hacer mucho cargo de mediar, ¿no?, este contenido para los niños? Sí, dos cosas ahí. Precisamente uno de los focos de la reunión de ayer tenía que ver con eso y la verdad es que al menos a mí me quedó claro que el ministro está trabajando seriamente en profundizar la entrega a estos distintos grupos independientes de su situación. O sea, lo que a mí me quedó claro el día de ayer, y evidentemente nosotros entendemos ese compromiso directo del ministro, es que independiente de si los niños tienen acceso o no a internet, ellos van a tener igual acceso al contenido que esa web tiene. ¿En qué sentido? En que si ellos no tienen acceso a internet, se les está repartiendo físicamente las guías que se relacionan con ese contenido. ¿Ya? Ahora, en lo que dice relación con tu segunda parte de la pregunta, también lo que le pedimos al ministro es que pudiera exigir y demandar de la Subsecretaría de la Niñez acciones concretas en términos de entregar herramientas a los papás para poder también abordar debidamente esta situación de cuarentena con los niños en la casa, pensando en aquellos casos en los que los papás sí se están pudiendo quedar en los domicilios, ¿no es cierto?, para también disminuir esa situación de tensión que se puede generar en esta lógica de que, si bien es relevante que los niños sigan aprendiendo y estudiando, tenemos que también tener el foco en cómo nos preocupamos de atender a su salud mental, a su situación emocional, a lo que les puede estar pasando con esta situación de crisis y por lo tanto desde ahí abrir espacios de conversación,
de que se generen estas instancias entre los padres y los hijos, pero eso demanda también de las herramientas necesarias para los padres, que muchas veces no los tienen. Y ahí hay una obligación legal de la Subsecretaría de la Niñez de fortalecer estos mecanismos, y por eso le hemos pedido al ministro que demande de esta repartición efectivamente ese apoyo en lo que tiene que ver con la intervención con las familias para fortalecer estos mecanismos de ayuda y de cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Particularmente si consideramos, Carla, que en estas situaciones también se producen riesgos ciertos de aumento o incremento en términos de violencia intrafamiliar que nadie quiere y que por lo tanto tenemos que estar muy atentos también a esas situaciones. Bueno, son varios focos, qué bueno que se esté trabajando en conjunto también, que se reúnan, Pati, para alinearse y finalmente trabajar en todos los aspectos para hacer de esta cuarentena lo más llevadera y para dar un tratamiento lo más integral también a las distintas situaciones de los niños. Muchas gracias por este contacto. Que te vaya muy bien. Un buen día. Si me permites un segundo. En ese mismo sentido, también lo que le he pedido al ministro Blumen, al ministro Figueroa, es que ojalá estas sesiones de la mesa de unidad COVID, ¿no es cierto?, que son muy relevantes, en las que todos nos alineamos después con la información que sale unificada, ojalá tenga al menos una de sus sesiones enfocada en la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile, de manera transversal, que nos permita articular todos los mecanismos de intervención desde las distintas áreas, porque acá lo que no podemos hacer es invisibilizar nuevamente a niños, niñas y adolescentes, menos en una situación de crisis tan grave como la que enfrentamos. Bien, pues ojalá se recoja ese guante. Muchísimas gracias, Patricia. Un buen día. Gracias. Buenos días. Nos vemos.